¿lo dijo Salfate o no lo dijo? ¿Qué pasó? ¿Seguiría de temblores? ¿Qué cosa se pasó, no? Increíble. Oye, aprovecho de decir porque es increíble. Fíjate que esto yo lo detecté hace algún tiempo. Jamás lo hubiera pensado. Yo sé que vivo en un país que es el único en el que puedo vivir, Chile, me encanta, encuentro lindo, creo que tiene gente maravillosa, pero creo por otro lado que también tiene un defecto muy terrible, que es, tiene una vocación para la tragedia impresionante. Y fíjate que tuve que hacer un evento el día sábado y pese a todo lo avisado, la gente jura de guata que el 20 de mayo el mundo se va a partir en dos. O sea, como que el mundo se acaba el 20 de mayo. ¿Por qué el 20 de mayo? Porque es sobre este terremoto que era hace 2 jueves atrás. Que nunca fue. Y que cuando no fue, lo cambiaban siempre para el domingo, no sé por qué. Yo no sé, hay una ficción por el jueves y el domingo, y que ahora era este domingo, pero para ahí me dijeron que no, que este lunes, hoy. Pero en realidad dicen, no, pero en realidad puede que no, pero el 20 de mayo sí que sí. ¿Pero de dónde sacan arbitrariamente esa fecha? Han hecho una mezcla entre, como te decía, un evangélico en particular que se arrancó con los tarros, que por lo menos se hizo él, se designó como tal, que al parecer no tendrían nada que ver con este grupo de personas que sí le hacen un poco a las predicciones, pero ya obviamente por un conducto regular entre Dios, que le dice, chiquillo, hoy día voy a mandar un temblorcito, más o menos. Pero fíjate que en estricto rigor esto tiene que ver simplemente por sembrar el pánico nomás, ¿no? O sea, por dejarle escoba, así como que tengan miedo. Achuntarle, así como querer adjudicarte algo que... Pero es que no le han achuntado, porque no podéis dar una fecha basada en Napo, weón. No, pero por lo mismo, o sea, pero es que han dicho que el domingo pasado, ahora que este otro, ahora que podría ser este lunes. Claro, y todo se ha basado en que los marinos y militares se acuartelaron claro, la semana pasada, que eso sí fue cierto. Ahora, ¿por qué? Pero puede ser por cualquier otra razón. Es una buena pregunta, pero en realidad no forma parte de nuestras investigaciones. Claro, lo que sí es real es que anoche un grado 6, Richter 5.6, según los norteamericanos, tembló en La Serena. Esta madrugada. Sí, y causó harta alarma porque ustedes saben, sector costero y qué sé yo, con todo lo que nosotros sabemos, nuestro historial del tema de las mareas. Claro, ahora... Como te digo, a mí no se me ha avisado más porque supone que todos los temblores que van a haber de aquí en adelante o hasta el próximo aviso van a ser como de un carácter como el que fue el último. ¿Te acuerdas cuando avisó a la gente de Coirredales? Sí. Que tembló entre La Serena y Concepción, una cosa así, bueno, no fue tan así, pero digamos, pero fue una franja muy amplia. Pero fue una trama se sintió así terrible. Claro, ¿hubo alguna información, Salfa, que podríamos profundizar el tema de ARP? Sí, po. Usted dijo el viernes que habían prendido las máquinas. Es que eso es lo que pasa. Yo vuelvo... Préstame esta cámara, por favor. Señor Pedro Gaete. A ver, digamos las cosas como son. Cuando ha costado tanto lograr que, quizás no tanto las personas, pero sí, digamos, todo el área académica, obtusa en algunos casos, de personas que se dedican formalmente al estudio de los sismos, la geología, conformación terrestre, en fin, de aceptar esta teoría de que hay personas que hayan podido hacer una predicción en términos estadísticamente notables, la predicción de temblores y todo lo demás. Podríamos quizás comenzar a dar un nuevo paso sobre la más que posibilidad de que parte de esos terremotos o energías de algún tipo estén teledirigidas por fuerzas que claramente desconocemos porque nuestro conocimiento no ha ido a la par con la información de los descubrimientos de otras personas. ¿Qué es lo que pasa? El día viernes, las máquinas de ARP, como pasa muy de vez en cuando y generalmente cuando están asociadas a un temblor, es por eso que hablamos del tema de ARP, estuvieron prendidos al chancho. Sí, pero al chancho. Y la gente, algunas personas que están monitoreando todo el rato me empezaron a llamar. Mira, me empezaron a mandar los gráficos, empecé a ver y te pasaste. Y era así como que encendió las máquinas al puerco, así como que y cada vez que pasa eso, ya sabemos lo que ocurre. Don Pedro Gaete, por favor, yo le pido, necesitamos que, si nos puede explicar al respecto de eso, que nos llame, que nos conteste el teléfono. La gente en este momento de la producción va a intentar comunicarse con usted ahora. Y seguramente pronto vamos a estar conversando con él porque estoy preocupado, porque a mí me da la impresión que quizás
se pueda abrir un pequeño abanico de temblores un poquito más importantes que no estábamos esperando. Una pregunta, pero... Como el último. Muchas gracias. ARP no es solamente la ubicación que está en Alaska, la otra vez con Pedro diagnosticó que existe, a través de digamos que en la casa central, pero no son como antenas de repetición prácticamente. Pero esa es mi pregunta, porque la otra vez dijo que aquí en Cajamarca, en Perú, había otra réplica de eso. Sí. Entonces, ¿cuál de todo eso se prende? Se prende el de Alaska. El de Alaska. El de Alaska es el que está monitoreado. ¿Y adivinan quién tenemos al otro lado? ¿A quién? A la única persona que se ha dignado, digamos, hablar con nosotros porque le hemos dado la cabida. Y atención, puede que estén hablando con uno de los grandes pioneros respecto a este conocimiento en el mundo entero. Don Pedro Gaete, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy bien, maestrísimo. El otro día no te había podido atender, pero estaba con unos especialistas chinos conversando justamente el mismo tema. Sí, por favor. Oye, nos avisa cualquier cosa de los chinos, por favor, que yo les tengo un poquito más miedo que los gringos. créeme que son bastante más normales que realmente los norteamericanos. Ok. Don Pedro, la pregunta es directa y sencilla. Cuando uno revisa, y usted mejor que nadie lo debe saber, últimamente ARP, por lo menos la central en Alaska, ha estado más activa que nunca. ¿Por qué? ¿Para qué? Si es que no están los umbrales necesarios, ¿cómo será el panorama? ¿Qué puede pasar? Mira, entiendo lo siguiente, haciendo un proceso de ingeniería inversa, para que se entienda, hemos estado aprendiendo cómo funciona esa máquina. Okay. Y no ha sido muy fácil, pero más o menos entendemos cómo funciona el tema. Claro, de la a partir de sus resultados y de su actividad, usted ha logrado cuál es la conexión de los hechos, ¿no? Sí, correcto, claro. Okay. De hecho, hemos llegado a desmarañar exactamente cómo opera y en qué tiempo opera. ¿Ya? Pero te explico. En este minuto sabemos que hay un interés enorme en iluminar la zona de Pakistán, India y Afganistán. De hecho, las iluminaciones que tuviste por la gráfica la semana pasada se concentraron en dicha zona. ¿Ok? Sí. Y cada vez, te lo presente, que cada vez que se requiera hacer un pulso de calibración, nuestro país va a ser el que se va a mover un poco. Y en el fondo, para poder sintonizar bien esta maquinita, necesitas tener un pulso de guía. Claro. Una vez que lo han sintonizado, porque las cargas electromagnéticas de la Tierra varían día a día, una vez que la tienen listo, vuelven a iluminar la zona. De hecho, gente de Afganistán instalaron hace no mucho, estamos hablando 2 días atrás, equipos alemanes que están monitoreando las bajas frecuencias y alcanzaron a registrar los últimos o la colita de transmisión antes que apagaran jar. Pero espérate, que ahí no termina el asunto. Más encima, para que ellos en el fondo no registraran la señal, apagaron uno de sus sensores de las ondas KP. Perfecto. En el fondo, para decir, no somos nosotros, y para borrar las gráficas. De hecho, HARP en su página aparece una línea azul en la cual apagan su sensor para que en el fondo no se detecte la emisión. Claro. O sea, en alguna manera, ellos están al tanto de que están siendo observados, y no solo siendo observados, sino que se está entendiendo lo que hacen. Mira, Juan Andrés, yo creo que hemos pillado al ladrón, y en este minuto lo que se está tratando de hacer es ocultar la mayor cantidad de información que existe. Oiga, pero ya creo cómprese un chaleco antibala, don Pedro, mira, sí, he tenido hartas amenazas, pero mira, si uno empieza a funcionar en el tema de las amenazas, no llega a ninguna parte, y aquí hay una carrera contra el tiempo y hay que ganársela, porque en el fondo, si uno vive amedrentado pensando que siempre te va a pasar algo, no llega a ningún lado. El miedo siempre te controla de alguna manera, y yo miedo no tengo. Pedro, lo saluda Magdalena Montes de aquí desde el estudio. ¿Cómo está? Gracias por tomar nuestro contacto. Una de las cosas que nos llamó la atención fue despertar con la noticia de este sismo intenso, grado 6, en la 4ª región. ¿Usted tenía alguna información? Porque nosotros, de nuestras distintas fuentes informativas, no pudimos anticipar lo que sucedía. ¿Ustedes sí? Mira, te puedo dar la diferencia de lo que es una medición de un sismo que es natural y lo otro que es artificial. Hace unos días atrás hubo un Maule, un 4.7, que fue exactamente visto como un pulso escalar. El de La Serena era uno natural. La diferencia entre uno y el otro es el nivel de iluminación que recae. En La Serena no hubo ningún tipo de iluminación. Claro, ahora, nada. Pero solamente usted puede anticipar los movimientos que son fabricados, no los que son naturales. Los dos. Pero en este caso no hubo información predictiva. Lo que pasa, Magdalena, es que nosotros no nos vamos a dedicar
hacer pronósticos de sismos menores, porque realmente lo que nos interesa son los que generan daño a la infraestructura y a las personas. Este no fue el caso. Nos dedicáramos a perder el tiempo, porque en el fondo sería eso, para poder tener una cuota de tranquilidad, a la paranoia de los miedos, porque la gente tiene que empezar a tener cultura. Está bueno, es un país sísmico que tiembla de vez en cuando, pero no pueden estar en la paranoia de que tienen que estar con alguien de la mano que les esté diciendo cada 5 minutos va a temblar, va a temblar, va a temblar. No, a nosotros lo que nos interesa es evitar los mayores, y los mayores tenemos un buen tiempo antes que ocurran. Harto. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, para dejarlo súper claro a la gente del norte chico, el temblor de anoche, de la madrugada, fue natural. Natural. Pedro, buenos días. Juan José Gurruchaga. Quiero hacerte una consulta. Si existe, desde la vez que te tuvimos aquí en el estudio a la actualidad, ¿existe la posibilidad de que tú nos dijiste que puede ser de que septiembre exista algún acontecimiento particular? ¿Puede ser de que ahora que hayan encendido las máquinas se adelanten las cosas, pueden haber cambios y que todo pronóstico, en vez de ser en septiembre, pueda ser dentro de estos meses más cercanos? Mira, te lo aclaro de la siguiente manera. Por mucho que tú quieras meterle la pata a chancho, a una micro, para obtener 200 kilómetros por hora, no lo vas a obtener si no se dan las condiciones naturales para hacerlo. Bajar una cuesta, por ejemplo. Y esas condiciones no están dadas. Lo que sí sabemos es que a nuestros amigos les encanta hacer pruebas y pruebas y pruebas, porque este puente tienen que homologarlo. Y mientras eso no ocurra, no pueden dar cierta certeza de grado, y te lo digo directamente, para que en el fondo pueda ser considerado un arma estratégica para que el Pentágono la use en septiembre. Entonces todo este periodo va a significar pruebas, para poder usar, por ejemplo, la planta de generación. Te explico. La planta de generación que alimenta JAR es de más o menos 500 megas. Entonces necesitan una gran cantidad de energía y tenerla en pulso directo para poder eliminar. El punto que empezaron a usarlo en un formato distinto que se llama energía pulsante. Y es muy inestable. En otras palabras, imagínate que un cabrón chico está prendiendo y apagando una luz. En algún minuto se te apaga la lámpara. Claro. Y esto es lo mismo que pasa con las antenas, se queman. Pero, y hoy en día es porque si yo, o sea, porque obviamente como dices tú tienen que ocuparla para hacer las pruebas, pero si están prendiendo, da lo mismo, yo pongo el interruptor, pero de donde me estoy colgando es como que está pasando un hilito de energía, no está pasando ese gran... No, exactamente, justamente. Tú tienes que pensar en lo siguiente, finalmente ese switch conecta una energía escalar mayor. Mientras no esté la energía escalar mayor, llámese una tormenta solar que energiza toda la magnetosfera, o en este caso la ventana de un campo electromagnético inferido o inductivo, no lográis mucho. Por eso nunca se le había dado mucha pelota a JAR, porque finalmente llegas a sismos que no van a superar una cuota, te digo 6.5, rajuñando el 7, pero más allá no. Entonces por eso la habían desperfilado, pero ahora que se dieron cuenta que podían amplificar enormemente, o sea, escalarmente, bajo ciertas condiciones, esas son las que van a utilizar. Don Pedro, pero no antes. Usted, luego de que visitó nuestro estudio, y le volvemos a reiterar las infinitas gracias por ello, usted logró ir al Ministerio de Defensa y durante 4 horas logró exponer absolutamente con pelos y detalles todos los descubrimientos que usted ha hecho. Me gustaría que nos contara de primera fuente cómo sintió la percepción de ellos respecto a la importancia de advertencia que usted le estaba haciendo, y no solo eso, lo más importante, respecto a la inversión que habría que hacer para solucionar y tener un sistema de defensa de nuestra parte contra terremotos artificiales, lo que no es un tema menor. Quisiera saber si es que van a hacer algo al respecto derechamente. Mira, la situación es la siguiente. Todo proyecto que se presente ante la autoridad requiere de alguna manera ser licitado por un tema de Contraloría, por un tema de recursos, y eso toma mucho tiempo. O sea, estamos hablando que solamente en hacer las bases son 6 meses. Entonces, involucrar al Ministerio de Defensa actualmente en desarrollar un cuento, ya estamos perdidos, o sea, ya llegamos a diciembre. Entonces, la propuesta nuestra va por otro horizonte. Informar a través de un oficial de enlace. Esta es una información que de hecho va a salir en el informe que va a llegar a la Presidencia de la República. ¿Ya? Pero que en el fondo determinar un oficial de enlace y que ellos de alguna manera puedan, con un par de equipos que tienen, a poder hacer un monitoreo paralelo para poder contrarrestar nuestra información. Y si nosotros detectamos un ataque escalar, este oficial de enlace comunicarlo como corresponde internamente, porque te digo una cosa, Juan Andrés, y esto no es secreto, por más que se trate de manejar en secreto. Nuestro país depende de toda la tecnología norteamericana.
completa. Y en otras palabras, el Ministerio de Defensa no puede irse en contra de su primer o mayor socio estratégico. Es lo que pasó en alguna oportunidad con los tanques Sherman, que terminamos siendo un país que no teníamos repuesto para los tanques. Entonces es contraproducente que el mismo Ministerio de Defensa inicie una investigación contra su principal socio estratégico. Claro, pero pretendemos que los norteamericanos, la historia de su pura existencia ha sido regalarle armamento y tecnología a países a los que después se dedica a atacar. Pues, bueno, esa ha sido la historia siempre, pero lo que es realmente importante es que los evaluadores que obtuvieron información nuestra, para que se dieran cuenta que no estamos jugando con las bolitas, o sea, estamos entendiendo que aquí hay una alta tecnología que está involucrada detrás y que básicamente con equipos homologados. Claro, ¿cómo lo recibieron eso? Bueno, primero que nada se dieron cuenta que podían usar herramientas que ellos tenían disponibles, pero que en el fondo no la usan para ese sentido, sino que para hacer mantenimiento y poner a punto radares. Entonces, no les vamos a desarrollar nosotros un proyecto a ellos, y o viceversa, que se cuelguen de toda la información nuestra, porque, te voy a repetir, aquí hay intereses creados y no hay transparencia en el sentido de decir que esta información va a ser útil ¿para quién? ¿Para Chile o para otra nación? Pedro, perdón, te habla Felipe Vidal, y ellos, cuando tú les entregas esta información, más allá de lo que tu percepción tiene, efectivamente conocían de ARP, sabían, tenían referencia, uno y dos, cuando tú le entregas estos antecedentes, de alguna manera ellos se sorprenden y te informan, por ejemplo, que ellos ya lo sabían y que se estaba trabajando en aquello. ¿Cuál es la sensación que a ti te dejó esa conversación, que muchas veces en estos casos vale más eso que lo que efectivamente te puedan decir? El feeling que yo tengo de esa reunión es que hubieron elementos internos que averiguaron con este asunto, pero para avanzar más en la investigación, para poder entender cómo opera esto, necesitan que los liberen. Y esto es una institución jerarquizada, que en el fondo si hay alguien más arriba que da la orden que no se investigue, va a ser así. ¿Ok? Y entonces nosotros operamos bajo una formalidad, y si no existe una formalidad con respecto tanto a la entrega de información y qué se va a hacer con ella, nosotros vemos que es más estratégico entregárselo directamente al que tiene el alto mando en lo que significa civil en Chile. Estamos hablando del presidente de la República. Claro. Ahora, ¿a ti te sorprendió que te hayan recibido justo en la semana en que estaba de visita en Chile el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta? No, yo ya de hace rato ya no me sorprendo de nada, Felipe. Yo entiendo que aquí existe una planificación y básicamente tener distraídos ciertos recursos para poder que la gente pueda operar tranquilamente. Pedro. Las cortinas de humo las conocemos. Pedro, en esa conversación con gente del Ministerio de Defensa, ellos te comentaron de haber escuchado sobre tu trabajo, sobre tu persona. ¿Qué información tenían o se hicieron como que jamás habían oído nada al respecto? Hay que ser muy inocente al respecto, sí. Yo creo que hace ya rato sabían de mí, y de hecho la reunión fue expresamente solicitada por el ministro de Defensa para que se realizara la brevedad. O sea, aquí había un interés recíproco de realmente conocernos, una, y la segunda es saber exactamente qué tipo de material nosotros estamos usando. ¿Ellos te llamaron o tú los llamaste? No, esto fue coordinado directamente a través de la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Armada. Oiga, Pedro, pero y hoy día, o sea, perdón, pero yo estoy sintiendo que es algo que va camino a convertirse, o si no, ya se está convirtiendo en algo grave, de entender de que nuestras autoridades, de cierta manera, no nos estarían prestando ropa a nosotros mismos porque están defendiendo como al invitado y no al dueño de casa. O sea... Mira, yo te lo aclaro de la siguiente manera. Vemos que Chile es un país de 18 o 20 millones de habitantes, ¿sí? Pero cuando potencias internacionales ya toman carta en el asunto y reciben nuestra información y saben que en el fondo cuáles son las frecuencias que se están utilizando, en qué periodo, cuál es la fórmula, cuál es la ingeniería inversa aplicada, se toman bastante en serio. Entonces yo prefiero una alianza estratégica con gente de India, y te lo digo directamente, de China o de Rusia, en base porque la colaboración técnica que podríamos recibir por parte del Ministerio de Defensa está cero o nula. En castellano lo dije. Sí, y concretamente para India, Pakistán, ¿hay algún golpe ahora? O sea, ¿vendrían siendo la próxima piñata de esta...? Sobre todo... Creemos que la jugada geopolítica, justamente en esta iluminación previa, es básicamente para generar un descontrol social o un sismo de gran energía en la zona, para que sea aprovechado por otra instancia estratégica. Recordemos que lo que están detrás de esto es el Pentágono. Exactamente. Don Pedro,
No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, a mí me gustaría entender de que ¿qué organismo internacional hoy día, neutral? Porque además de lo que estás haciendo tú, Pedro, como una investigación y encontrar, qué sé yo, una forma muy particular, siendo un pionero hoy en día tú, con respecto a poder detectar los temblores y que no necesariamente son naturales, ¿qué nos va a defender internacionalmente cuando sigamos siendo, entre comillas, a lo mejor usados como conejillos de India, o va a ser una organización, qué sé yo, sin fines de lucro? ¿Existe una ONG? ¿Quién ampara a Chile? Mi estimado, el asunto va más serio en este sentido. Mira, yo creo que Chile es difícilmente que realmente nos puedan iluminar con una onda estelar de alta energía, porque rápidamente organizaciones de derechos humanos internacionales, sobre todo que tienen que ver con violación de derechos humanos, están esperando estas pruebas para acusar legalmente a Estados Unidos por delitos contra la humanidad. De hecho, hay 3 países que ya proporcionaron los medios y el soporte logístico legal para poder llevarse adelante. Ahora, defensa para un arma estelar existe, pero creo que estamos 50 años de desarrollo, que en el fondo es que esto sea disparado con un arma de taquiones, pero eso no existe actualmente. Ahora, en el sentido práctico, en la medida que tú logras determinar quién es la fuente. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Que a veces me cortan el teléfono, te aviso, ¿ah? No, está fuerte y claro, Pedro. Ya, a veces cortan el teléfono. Maestro, bueno, sabemos de lo que está hablando. Volvamos a la idea central. Te voy a dar un organismo que es ultra serio internacionalmente, que le enviamos un oficio hace una semana atrás, que es la Comisión Reguladora Atómica. Y esta organización recibió un informe nuestro con respecto a un fenómeno que se podría producir también en diciembre. Y creo que nos tomaron muy en serio, porque si se produce un blackout eléctrico a nivel mundial, claro, todas las plantas de energía nuclear del mundo deben ser puestas a punto, o en este caso apagadas, con 2 semanas de anticipación, o vamos a tener una crisis nuclear del porte un buque. Ahora, esta información cruzada con respecto a lo que es Seúl, creo que fue la cumbre nuclear. ¿Fue en Seúl, si no me equivoco, donde estuvo Obama? Sí. Bueno, a puertas cerradas creo que se discutió lo mismo, lo que no esperaban de que esto se filtrara internacionalmente. Por ejemplo, socios que no son tan socios del país del norte no tuvieron información tan técnica como realmente otras la tuvieron. Don Pedro, fíjese que hay, a propósito que estamos hablando respecto de que cada vez más los gobiernos están al tanto de que pueden convertirse en víctimas de armas no públicamente reconocidas en el oficialismo, tal cual como se entiende. Fíjese que uno de los grandes problemas que tuvieron en Fukushima con el famoso terremoto autoescalado, ¿cierto? Hiperescalado más bien, del día marzo, o sea, del mes de marzo, perdón, fue la planta nuclear que estaba ahí. Curiosamente, por orden de gobierno, en estos días mandaron a apagar todas las plantas nucleares. ¿Qué significa esto? Que al tanto quizás de la información están esperando algún ataque o quizás algo que no está esclarecido del todo, para el cual la versión oficial simplemente elude algún conocimiento paralelo. Hasta te lo digo de la siguiente manera, acuérdate mis palabras, Juan Andrés. Y a propósito, nada de don Pedro, porque son horribles, Pedro nomás. El asunto es el siguiente, acuérdate, va a haber un plan internacional de mantención, van a llamar a mantención todas las plantas nucleares, porque tienen que ser revisadas y seguramente va a haber un régimen de racionamiento eléctrico, pero eso te va a dar la señal de punto partida, porque si no reconoces la existencia del subcampo, en este caso de la anomalía singular, ahí vas a poder acusar con un sensor de presencia que en el fondo este plan mundial de mantención de las plantas nucleares es justamente para prever un mal mayor a un blackout eléctrico. Bueno, y es tal cual como usted dice. A todo esto, Pedro, ¿tú sabías que últimamente, cuando de vez en cuando los medios tradicionales de nuestro país retoman el tema del 2012 y le hacen preguntas a grandes chamanes y gurús de los mayas, o retomamos otros sabios, digamos, de Oriente, comenzaron a recalcar respecto al oscurecimiento del sol o el apagar del sol durante un rango de 1 a 3 días, decían. Claro. Y créeme que todo el mundo se acordó de ti cuando nos explicaba respecto a este fenómeno donde en estricto rigor el sol no se apaga ni mucho menos, pero nosotros como habitantes de este planeta, nuestra percepción da la sensación, claro, como que viene un eclipse eterno, poco menos.
Bueno, el eclipse es un eclipse electromagnético generado por un campo electromagnético realmente tal, y se llama efecto Kerr. Para los que les gusta navegar en internet y les gusta la física, la electrofísica, búsquelo como efecto Kerr. Efecto Kerr. K-E-R-R. En el fondo, un campo electromagnético puede hacer variaciones con respecto al ángulo de la luz, y esta en el fondo la polariza. O sea, no estamos hablando que el Sol se pone zamaga, literalmente, pero al ser polarizado por este campo electromagnético, indicaría que el flujo de fotones o de partículas prácticamente se reduce a cero. Y ese fenómeno también nos hizo preguntar, ¿y si lo hace con la luz, lo puede hacer con las cargas eléctricas? Hicimos el experimento en un laboratorio, efectivamente las cargas eléctricas van a cero, no hay flujo de electrones, por lo tanto cualquier circuito electrónico propiamente tal deja de funcionar. Así que ando sacando las conclusiones de lo que significa en todo, que es aplicación estratégica de esa función. O sea, lo que está diciendo, se oscurece el Sol, lo que es un fenómeno que conlleva de la manito que casi ningún aparato electrónico funcione, y lo está explicando por tercería. Eso fue lo que los mayas y una serie de gente no pudo explicarlo, y pucha, sí, lamentablemente este trabajo de detective tecnológico que hemos tenido que hacer es para poder hacer un diagnóstico histórico. Entonces, mirando lo que ha ocurrido hacia atrás, nos dimos cuenta que el fenómeno que ellos vieron en el fondo fue porque el Sol estuvo polarizado por la presencia de este campo electromagnético. Claro. Bueno, Andrés, dicho de paso, hay 5 centros de primer nivel astronómicos que ya tomaron contacto con nosotros y están esperando septiembre, entre el 3 y el 4 de septiembre, para poder certificar de una vez por todas la existencia de este campo electromagnético paralelo, que en realidad no está paralelo, está en ángulo. Excelente. Pedro, ¿me puedo ir al chancho con una pregunta? Dele nomás. ¿Es posible que si en un futuro próximo, dado al uso descriteriado de estas armas, terminen oscureciendo el Sol, le echen abajo por un rato, consecuencia de lo mismo, aparato electrónico? Mira lo que voy a preguntar. ¿Es posible que en algún momento alguna humanidad, alguna cultura parecida a nosotros, y estoy hablando de este mismo planeta, en este mismo suelo, en algún tiempo hayan hecho algo parecido cuando se encuentran verdaderos pararrayos en las culturas egipcias, o como que algo se entendía de esto y que hayan echado abajo todo una existencia humana y hemos tenido que partir de cero quizás, ¿o no? Yo creo que de cero nunca hemos partido, Juan Andrés, nunca. Los que han tomado precauciones en base a los fenómenos que se registran han sabido tomar, en este caso, resguardos tecnológicos y también de infraestructura. Y si tú me lo preguntas directamente, yo no soy paleontólogo, pero sí pedimos un informe con respecto a gente que sabe de esto. ¿Ya? Y en 4 ocasiones anteriores este fenómeno ocurrió. Pero mira, 4 veces. Pero imagínate, y coincide con las 4 razas, humanidades que han existido, que dicen los mayas, los budas y todo. O sea, 4 veces hemos mandado hasta la cresta. ¿Sí? No, pero que no ha sido por un tema, Juan Andrés, en el fondo es lo que antiguamente se pensaba, que un eclipse lunar con respecto al Sol, el mundo se va a acabar. No, en el fondo es una condición natural que tiene nuestro sistema solar y que ha sido aprovechado históricamente en beneficio de un grupito nomás. Ahora, no existe control alguno por parte de la Tierra o por cualquier compadre que está acá que realmente pueda interferir el fenómeno, porque es un eclipse nomás, es un eclipse electromagnético. Ahora, lo que sí pueden hacer es utilizarlo en beneficio estratégico y táctico para sacarle la mayor ventaja. Por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, este dato de lo que es el flujo de electrones no lo conocían países que tienen centrales nucleares. Pero creo que desde el momento que nosotros abrimos la boca y informamos de esto, han tenido mucho interés. ¿Por qué no se les avisó con respecto al riesgo que podrían tener su instalación en base a un blackout eléctrico generado por este subcampo? ¿Me explico? Sí, claro. Absolutamente. Pedro... Así que te encargo la bolsa de gato que está ahí en este minuto. Sí, Pedro, tú hiciste mención de los mayas, precisamente porque ellos habían advertido probablemente hace 5 siglos atrás algo semejante a lo que está sucediendo ahora con energías, con influencias solares o incluso influencias que pueden tener que ver, como ya lo ha dicho Salfate, con presencias de otras galaxias extraterrestres y qué sé yo, por el nivel de conocimientos que ellos tenían para la precaria ciencia que existía en esa época. En relación a eso, hoy aparece en el diario La Cuarta hablando un señor que se llama Hernán Acosta. Él es el estudioso más erudito de los mayas que existen en nuestro país y dice algo que quiero comentar contigo. Dice que todos los cataclismos, guerras y desastres naturales son los dolores de parto por los que estamos llegando al fin del proceso de gestación que empezó hace 26.000 años. Y luego el 23 de diciembre de este año va a ser una agitación
que tienen que ver con ese gran parto que él denomina, que es lo que va a suceder el 23 de diciembre. Es lo mismo que cuando una mujer da a luz, ella sufre de grandes dolores, pero luego se ve recompensada al tener su hijo en brazos. Lo mismo pasará con nosotros. Le pregunta si va a haber cambios en lo personal, pero él descarta absolutamente un acabo de mundo, lo mismo que ha pasado con la teoría que tú nos has expuesto, y que habla en el fondo de que de aquí al 23 de diciembre va a haber mucha agitación, mucha probable guerra, cataclismo, que él lo lleva a la figura metafórica de la mujer que está con el cuerpo adolorido, a puertas de tener a su guagua. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión, con esta reunión de lo que dicen los mayas? Sí, si estamos hablando de un enfoque popular, claro, para explicárselo al común y corriente a la gente, pero en el fondo está un poquito mal sintonizado, porque, a ver, el ciclo de 26.000 años que él menciona en realidad son 25.920, y que no es un proceso de 25.120 años, sino que en realidad es bastante menos, que es casi la mitad. Hay mucha información que se cuelgan y después tratan de meterla en el mundo metafísico, pero hacen una ensalada y lamentablemente eso termina confundiendo a la gente. Esto es más simple de lo que se imagina. Cambio climático lo previeron hace 3 décadas atrás, y para que en el fondo la gente dijera qué está pasando, le echaron la culpa al CO2. Y finalmente este campo electromagnético no solamente ha intervenido con el clima de la Tierra, también lo ha hecho con otros planetas. Y ahora que ya se conoce eso, ya se sabe perfectamente por qué las condiciones atmosféricas del planeta, tanto los volcanes, sismos menores, no sismos fuertes, sino que estamos hablando de cosas menores a 6, se estaban produciendo y por qué se haya incrementado. De hecho, hay unas gráficas desde cuándo esto se produjo, que inició en el año 2003. Bueno, todo esto fue escondido, en el fondo, fue ocultado. Nos tomó saquemos la cuenta, 9 años casi, 9 años. 9 años, estando a la mitad de la órbita prácticamente esta singularidad, descubrir todo este asunto, lo que no es malo, que en el fondo ya salir de la ignorancia, no tener idea de lo que está pasando, ya no es malo. Lo que es importante es que las autoridades vayan conociendo esta competencia, esta información, y ellos los traduzcan en planes que realmente protejan su población civil. Y cuando hablo de protegerlo, no es porque haya la escoba, sino que hay que evitar que los que tienen el control y dominio de la tecnología adecuada puedan generar un daño mayor realmente a lo que se podía esperar. Y ese es el tema. Entonces, si esto hay un grupito, porque no son muchos, es un grupito que tienen interés en resetear el planeta para poder sacudirse las pulgas, bueno, son ellos los que tienen que responder internacionalmente en tribunales por ser genocida. Y en estos momentos hay armas de destrucción masiva y de ultratecnología en manos de estos personajes. Si la Tierra no existiera en estos macafos, seguiría un conducto regular con respecto a los fenómenos que van a ocurrir, y que finalmente serían hasta interesantes desde el punto de vista astronómimico, porque es la primera vez y tenemos la suerte, pero imagínate, vivir la suerte de conocer que, una, nuestro sistema solar era binario; 2, que existen los eclipses electromagnéticos, que realmente no había que tenerle susto, y este plan inicial de meter tanto miedo con el 12 ha sido inyectado artificialmente para que en el fondo la gente tenga mucho miedo, y ellos le sacan una rentabilidad a este miedo. ¿Me explico? Claramente, claro, porque absolutamente dentro de lo que dice él de lo metafísico el mensaje es otro, pero obviamente se han colgado por lo demás, en algún caso hasta para justificar cualquier cosa, para que todo calce, en este caso de forma judicial. Claro, Pedro, maestro, una vez más, sabemos que tienes poco tiempo, además que son días particularmente de los pocos que quizás puedas tener un ratito para descansar. Un gran abrazo para variar, estamos en contacto y cualquier cosa, por favor, nos avisa. Un gran abrazo, Pedro. Muchas gracias por habernos contestado más. Un abrazo. Chao, Gracias, Pedro. Gracias. Buenos días. Oye, ahora, hay algo más. Y no se pierdan, y es chileno. Como estos que tengo acá. Cortito. Se lo voy a leer más entero a la vuelta. Pero imagínate, me llega un mail, dentro de los tantos interesantísimos que me llegan, de mucha gente que colabora. Esto me lo manda nuestro querido amigo José Lagos Bustamante. Me dice: muy estimado Juan Andrés, te envío esto, que está en la línea de Quake Red Alert, por si no lo sabes y sé que te interesa. Soy ciudadano de Concepción, 55 años, padre de 4 hijos. Te he seguido en Twitter y lo que viene se lo voy a contar más adelante. Pero ¿qué tal si hay personas chilenos que descubrieron un método cómo predecir terremotos en Chile de una manera tremendamente efectiva? Comenzaron su sistema de predicciones, comenzaron a crear su tabla y van súper bien hasta ahora. ¡Wow! Notita y te lo explico todo.
¿Es posible predecir terremotos? Teorías y métodos que han abierto una puerta para que comience este debate. Los primeros en dar a conocer estas predicciones se los presentamos en su matinal Mañaneros, Pedro Gaete y el grupo brasileño Quay Red Alert. Algunas personas están comenzando a creer en que se pueden predecir los sismos y hay varios métodos y personas que están realizando estas predicciones. ¿Es confiable? Pedro Gaete y el grupo brasileño Quay Red Alert fueron criticados cuando nadie creía en ellos. Existe un grupo en Facebook que se llama Predicciones Sismo, Teoría de la Vaca, y no es precisamente porque se basan en que el animal prediga los sismos, solo lo nombran así. En el sitio señalan que están realizando métodos parecidos a los del grupo brasileño. Buscan con cálculos matemáticos predecir los movimientos telúricos y los van publicando en su cuenta Facebook. No se identifican con algún nombre que los represente, pero esto sí nos indica que las personas están buscando métodos para predecir los movimientos telúricos. Maestro, ¿cuál es la teoría de la vaca? Vamos, ahora sí voy contero con el mail. Dice, 55 años, 2 Lagos, 4 hijos. Dice, señor también de Quay Red Alert desde aproximadamente 1 año. Sí, 1 año, que es lo que cumplían, ¿cierto? En este mes estaban de aniversario ellos. Cuando empezaron, sin saberlo, claro, dice, y tengo mucha confianza en sus predicciones. Sin embargo, como ya no están al aire, bueno, están haciendo las publicaciones, como habíamos explicado, fíjense que el miércoles 25 de abril del 2012, mi esposa encontró a través de Facebook algo que a primera vista parece muy gracioso. Sin embargo, parece que no lo es y que por todo lo contrario es tremendamente serio y se está desarrollando con todas las de la ley. Un usuario de Facebook, que va ahí, después vamos a poner la dirección, predice sismo. Dice ser de Santiago, al parecer chileno o chileno, similar a Quay Red Alert, pero con una técnica o teoría distinta que intentan predecir y parece que están basados en una vaca, fíjate, en el comportamiento de tal. Hay conversaciones de Bustamante con ellos y claramente es posible que, así como muchos han querido desarrollar a través de animales o a través de distintos comportamientos, así como se supone que era un año seco, ¿no? Sí. Pero yo prefiero hacerle caso a las hormigas todavía, para saber si va a llover harto y quién sabe, la hormiga. Pero espérate un poco, ¿en qué consiste esta teoría de la vaca? Porque En desarrollo. Nosotros no tenemos mayores datos, pero tenemos... No, que no es una vaca, hombre. Porque no es como lo que estaban hablando de los perros, que ellos sienten por el tema de las patitas, una sensibilidad mucho más extrema que la nuestra, la vibración, con algunos segundos de antelación. Estamos hablando de un modelo predictivo con más anticipación que eso, ¿no? O sea, no es una cosa tan inmediata como lo que pasa con los perritos, que ellos sienten y empiezan a ladrar. Según lo que tengo entendido, son 72 horas las que pueden... Es que esa es la gracia. Porque un perro, por lo menos en el mejor de los casos, en mi experiencia personal, si se viene uno más o menos cototo, media hora más o menos cachan. Y si viene acompañado con ruido, que yo creo que es lo que más... detectan ellos. Más detectan, yo creo. ¿Cierto? Ahora ellos, a través de este sistema también, 72 horas. Lo que... Con las vacas. Con las vacas. Entonces lo que obviamente nos da una ventana, un rango de acción mucho más relajado. O sea, son... Sí, son 3 días. Exactamente. Entonces me parece que es notable. Eso sería tremendamente útil. Ahora, como de costumbre, una vez más, digamos, las respuestas, digamos, o estos proyectos no se pueden esperar de parte de los catedráticos respecto a este tema, sino de personas que quieren romper los esquemas y alguien cuando dice el hombre nunca va a poder volar, bueno, lo van a tener que inventar otras personas nomás. Pero Zafate vendría siendo como que, o sea, perfecto, no nos muestran cómo lo hacen, pero si estuviéramos en un supuesto, es como decir... Claro, no lo tienen en un secreto, digamos que... No, pero mi pregunta es como decir, hemos estudiado la vaca y la vaca, cuando viene un sismo de gran envergadura, tiene esta conducta. Al parecer. Y hace esto reiteradas veces, o hace caca. O deja hacer esto. Claro, ese vendría siendo como el mecanismo más o menos. Claro, o deja de comer 2 días, anda a saber tú. Ya. Pero en estricto rigor tiene que ver con la observación de estos animales. ¿De cualquier vaca o de algunas vacas? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Porque de la vaca, bueno, la vaca... Vaca lechera. Claro. La holandesa. Vaca, exacto, guayú. Claro.
o el buey, Claro. Hereford, Exactamente. la mecha de Angus. La mecha, ¿verdad? Que ya se fue para otro lado, hombre. La vaquita loca. La vaquita loca. ¿Y cuándo van a revelar esto? Estamos investigando respecto a los que han ido a su... Patudamente lo digo porque obviamente ellos han hecho el estudio, pero me refiero a que nosotros estamos tratando de entender, digamos... ¿De dónde viene? De dónde viene, o sí, siguiendo lo que me parece cualquier aporte, digamos, y este claramente no es cualquiera, me parece maravilloso. Ahora, yo creo que, siguiendo un poco la lógica de... Llevan una tabla estadística publicada y van bien. Claro. La gracia tiene que ver con que uno de alguna forma entienda en términos generales cómo ellos llegan a anticipar ciertos sismos. Claro. Desde el punto de vista... A mí me da la impresión que fueron buscando, claro, buscaban al animal idóneo. Esperar que revelen Su cuál técnica. es el modelo, yo creo que el año ensamblando, porque no va a ser así claramente. Claro. Porque, bueno, te pueden copiar el modelo, lo pueden perfeccionar y se puede desarrollar de otra forma y comercializarlo. Claro. Ellos seguramente van a explicar más o menos cómo llegan, que es un poco lo que hace Quake Alert. Ahora, a mí me parece bien que si ellos quieren... no tiene una lógica tampoco de revelarlo, porque si no, claro, no con tendría pelo y sentido para señales, ellos. porque obviamente no le hace un beneficio. Ahora Claro. a mí fuera de todo les deseo que no se entienda, o sea, más allá cuál sea la motivación, que me parece que ya solo el hecho de alguien querer descubrirlo me parece. Si ellos lo desarrollan, presentan un proyecto en donde que... No sé, porque las comunas tengan su vaca metida ahí, parece, me parece que si ellos van a eso a venderlo o cobrarlo, me parece estupendo. Me parece mira, que eso están por absolutamente en su derecho. Pero hay un riesgo, se agradece. pero hay un riesgo que eso quede Duerma asociado conmigo. a una marca comercial, que es lo que hablaba el otro día Pedro Gaete. Sí, pues ese es el problema. Cuando tú lo dejas de funcionar como un ente, si se quiere, sin fines de lucro, Claro. o una ONG, ¿Sabe lo que y habría queda que hacer? queda a cargo de la, comillas, Sí, pues, de la empresa privada, ese es el o de problema. los estados asociados a ciertas marcas. Que ya tenemos Bueno, historias, ¿qué le pasó a Nikola Tesla? Pero, ¿sabe qué? Pero ojalá en esta ocasión... Pero hay gente que está pensando que Por ya supuesto. no confían en las Ojalá que autoridades y quieren averiguar por sus Sí. propios medios. Ahora, puede que en esta ocasión no, como les encanta vender todo lo que pueden de este país, esta vez el gobierno, o sea, es una vaca nomás, pues hay que invertir. O sea, supongo que es mucho más complejo que eso, pero si solo se trata de invertir en un animal o lo que sea, si puede predecir terremotos, no cualquier cosa. Salfa. O sea, yo creo que ojalá esta vez lo tome y que el gobierno tenga la patente, la licencia y se las compre ellos. Tal como dice Felipe, que el método de la vaca Un beneficio probablemente país. no va a ser revelado porque si no le estás entregando a muchos otros el secreto de tu descubrimiento. Pero sí se espera que llegue a un punto de término de estudio y diga, ya, tenemos, podemos saber Claro, más o pero menos todavía estamos y en que, una y etapa- que lo tiren y todo esto. Todavía es una etapa muy De prematura, muy descubrimiento primera. y todo. Lo Se mismo agradece que mucho al señor Lago por habernos hecho por llegar esa esta información. Pero ahora, mucho más conocido que el señor Lago son los brasileños de Quake Red Alert. Y antes de irse de Chile, nos entregaron una información que nosotros queremos refrescar contigo. Esto fue hace una semana, se fueron el Perfecto. lunes pasado, Sí. y hablaron de un sismo y dieron la intensidad y todo en la región del Maule. Sí. Esto efectivamente sucedió. Para que tú te recuerdes lo que Haroldo Maciel dijo A aquí todo- en Mañaneros. a todo esto, estamos todavía en conversaciones con ellos. Poto y calzón, como dicen, un gran saludo para ellos, una vez más, Mike. Ah, qué bueno, qué bueno. No, sí, bueno, todo esto bien. fue lo que dijo Haroldo aquí en el programa. ¿Hay alguna predicción por parte de ustedes de algún movimiento sísmico para nuestro país en los próximos días, quizás hoy día o en los próximos días? En la verdad que hablé en la mañana fue que hay una posibilidad de un sismo muy flaco en la región de Maule, sí, Bien. pero es un pronóstico solo para que sepan que es posible que se hable la magnitud, que es cerca de 1.4, O sea, pero nada. 4.2, esto. ¿Cómo? ¿Entre 1.4 y 4.2? No, corrigió. No, 4.2. 4.2 es la cercano. Claro. Ahora, Para la Haroldo- zona del Maule, perdón. Para la Aclaremos eso, zona para la del zona Maule, del sí. Maule. Ok, bueno, ese temblor que sucedió el día viernes, ¿no? Exacto. El temblor en Talca. El día viernes. Fue dentro de los días que Haroldo Maciel establecía, porque además, para toda la gente que se viene desayunando con las teorías de los brasileños y algunas otras, no es que uno diga el temblor va a ser de tal intensidad y eso vaya a suceder al día siguiente. Por supuesto. Hay un rango de días, ¿no es cierto, Salfa? Que ellos incluso lo indican. Claro, porque sería para tú decir, predigo que
la próxima semana va a temblar en Chile, porque si tembla todos los días. No, la cuestión es que te digan cuándo, dónde y magnitud. Claro. Claro. Y tan exacto. Y dijo 4.2 en el Maule. Y el día viernes, ¿dónde tembló? En el Maule. ¿Y cuánto? ¿Y 4.6 fue? 4.2. Ah, fue exacto 4.2. Perdón. Fue exacto 4.2. Sí. Tal cual. Y además dijo otra cosa que había recogido de la advertencia No, si no se anterior. pueden predecir los terremotos. Un 4.2. Que no se puede. Pero un 4.2 en Chile es como, no es tanto. Pero sí causó harto impacto, Por a eso. pesar de que tenía de poco hecho, graduación. la última vez que me avisaron de uno me dijo, mira, no va a pasar, yo todavía me acuerdo las palabras, no va a pasar nada terrible, no se va a venir nada abajo. Pero si te estamos avisando, es porque va a ser tan cercano a la superficie que se va a sentir power. Sí, y va a ser en un rango de, digamos, de una región geográfica alta. Eso y fue son secos. impactante. ¿Y dónde va a ser? En la región costera centro-norte de tu país, me dice. Con mucho ruido. Por eso va a haber sensación de alarma. Pero ojo, tú tratas de decir que no va a pasar nada. ¿Eh? Tal. ¡Toma! ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando porque ahora como seguimos en el mismo tema, pero cambiamos cambiamos los personajes que nos interpretan? Porque hace un momento atrás estábamos conversando con Pedro, pero y a diferencia con Quake Red Alert, es que la gran diferencia es que con Pedro hay gente detrás, pero gente que tiene un interés completamente oscuro. Sí, claro. Y acá no hay que duda, cabe que existe. Está mucho más cercano a algo mucho más transparente, a una investigación, a un método, Por supuesto. y relacionado a algo, entre comillas, más natural que provocado por cierto grupo de personas. Por supuesto. Ahora, como ellos lo no natural lo vuelven producto, obviamente, de los resultados, también se pueden ver. Entonces, en estricto rigor, el método sirve para lo otro también. O sea, me refiero, cualquiera sea el grado de observación, sirve. Lo de Pedro Gaete va un punto más allá, porque él está hablando de cómo podríamos llegar a evitarlo en algunos casos. Claro. Y eso no es normal. Ahora, vamos a tratar de hablar con la gente de la teoría de la vaca. Me gusta el nombre, además. Y simplemente, mañana es un día feriado, posiblemente vamos a tener algunas sorpresas mañana, cosas bonitas para la familia, Y estamos en para que vivo. los reúna.